Vamos a comenzar ahora con Cristo dice modelo de siervo, ¿no? Es el texto basado en Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 7. 700 años que naciera el Señor Jesús, Isaías profetizaba ya, ¿no? Acerca de cómo iba él acá a vivir acá en la tierra, ¿no? Vamos a leer antes dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo, que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. Hermanos, 700 años de que nazca el Señor Jesús, Isaías, ¿no? Ya profetizó cómo iba a ser el comportamiento del Señor, la tarea que iba a hacer aquí en la tierra. Siervo, ¿no? Ustedes saben que siervo es un esclavo. Había en los tiempos del Nuevo Testamento, había había clases de siervos, ¿no? Unos que atendían a las mesas, otros que enseñaban a los hijos de los amos, y otros que trabajaban en las galeras, ¿no? En condiciones más difíciles. Era el siervo que ya prácticamente moría haciendo ese trabajo. Pero hermanos, hoy día usted sabe que a veces te he escuchado entre cristianos, hay uno que le dice al otro siervo, siervo, ¿no? Pero ¿realmente sabemos lo que significa ser siervo? Porque siervo es un esclavo. Y un esclavo no tiene derecho a nada, solamente hace lo que su amo le dice y vive para satisfacer, ¿no?, al amo. No, nada hace para sí mismo. Pero ¿saben qué, hermanos? Veamos Filipenses 2:7, ¿no? O sea, el Señor Jesús nos provee un modelo, un modelo, un modelo que es muy, muy exigente, muy fuerte, pero es nuestro modelo, ¿no? Por ejemplo, en Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿no? O sea, una persona que deja todo, porque el Señor Jesús está hablando de que dejó toda su divinidad, toda su gloria para nacer como un bebé. O sea, dejó todo, pero dice que Él se despojó, ¿no? O sea, dejó todo para llevar a cabo la misión que le había sido encomendada, ¿no es cierto? Entonces, uno a veces tenemos que despojarnos de aquello que va a impedir que hagamos la tarea que nuestro Padre Celestial nos ha encomendado. Pero en Juan, capítulo 13, versículos del 13 a 17, también nos dice
nos da otra característica del siervo, dice así. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies de los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, está hablando de servicio de humildad, ¿no? Humilde. ¿Por qué? Usted lo coteja esto con Apocalipsis y va a ver quién es el que le lavó los pies a los discípulos, ¿no? Dice el Señor, ¿no? Rey de reyes y Señor de señores. Pero otra de las características nos da en Lucas 22:27. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, ¿no? Así dijo el Señor. O sea, el que sirve es mayor. Ante los ojos de Dios es mayor. De repente ante los ojos de los hombres no. Pero ante los ojos de Dios sí, es mayor. Y eso es lo que a nosotros debe preocuparnos debemos buscar, ¿no? De todo lo que hagamos, la opinión de Dios, no de los hombres, la opinión de Dios. Muchas veces nuestro servicio no va a ser comprendido, no todos van a estar de acuerdo, nos van a cuestionar, ¿no es cierto? Nos van a criticar, pero nosotros debemos buscar la aprobación de Dios, ¿no? No la aprobación de los hombres. Porque imagínense si estuviésemos pendientes de la aprobación, ¿no es cierto? Pero hermanos, este modelo, dice, fue predicho en el Antiguo Testamento, ¿no? Con los cánticos del siervo en Isaías. Y esto se cumple en Mateo 12, 18, 21. Lo que profetizó Isaías, Mateo, cuyo evangelio tenía la finalidad, ¿no? De demostrar que el nacimiento de Jesús era el cumplimiento de las profecías. 12, 18, 21. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Hermanos, para aprender de Cristo tenemos que tener en cuenta tres aspectos de su ministerio, ¿no? Como el siervo ideal. Tres cosas que nos va a ayudar a nosotros también. Primero, la persona del siervo, ¿no? Y eso vemos en el versículo 1 de Isaías 42, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es el siervo? Dice, ¿no? Dice, he aquí mi siervo. Y esta es la expresión que debemos tener en cuenta, mi siervo. Y ser un siervo de Dios es un gran privilegio, porque a Josué, ¿no? Siervo de Dios, todos los hombres que hoy sirven de ejemplo para nosotros, los profetas decían, siervo de Dios. Es un gran privilegio, aunque muchas veces no suena muy bien, ¿no? Siervo. Un día me mandó la hermana secretaria un mensaje y decía, pues siervo, ¿no? Acá le envió y mi hijo leyó, siervo, ¿qué es eso, mi hijo? ¿No? Entonces tuve que explicarle, pues, ¿no? Y de paso me dio la oportunidad para evangelizarlo también, ¿no? ¿Por qué somos siervos de Cristo? Claro. Entonces le dije que yo era siervo de Dios porque Él me había comprado en la cruz, ¿no? Con su sangre. Pero hermanos,
¿cuáles son los rasgos fundamentales del siervo? Fíjese, hermanos, escogido por Dios, ¿no? Mi escogido. Hermano, acá no vale la vara, no vale nada. Dios es el que llama. Dios es el que escoge, ¿no? Entonces, hermanos, acá no hay voluntarios tampoco. Ojo, Dios es el que llama. Nosotros estamos al servicio de Él porque hemos respondido el llamado. No es que hay voluntarios o que porque nosotros queremos o porque somos amigos de tal o cual persona. No, acá en el servicio de Dios, escogido, pues él escoge, ¿no? Es así por eso que para llamar a los encargados de las obras, en Hebreos 5, versículos 4 y 5 dice, nadie toma para sí esta honra, ¿no? Sino el que es llamado por Dios. Y hermanos, la verdad, si usted viera la cantidad de alumnos que hay en el seminario de la Alianza, pero después todos no están en la obra. No están en la obra. Y entonces uno se tiene que preguntar, ¿no es cierto? ¿Estuvieron preparándose por ellos mismos? ¿O es que, no? Porque hay algunos que han desaparecido. Pero hermanos, Dios es el que llama. Solo Dios tiene el derecho de llamar a alguien a ser su siervo, como a Moisés, como a David. Dios. Y nosotros estamos al servicio de Él porque hemos respondido al llamado, ¿no? Él hablaba con un hermano antes de todo acerca de los misioneros pues, que están en Afganistán, ¿no? Que están en Haití. Imagínense. Él también había escuchado que una hermana no había podido salir de Afganistán el día martes. Y hay que orar para que Dios, pues, ¿no? Es el único que puede sacarla de esa situación. Porque los talibanes no son muy respetuosos con los derechos ajenos de los extranjeros, y menos si son mujeres, ¿no? Entonces, hermano, tenemos que estar claros en cuanto al llamado de parte de Dios. Y Él nos va a confirmar, va a confirmar. Y hermanos, hay que estar consciente también del gran privilegio que significa ser un siervo de Dios. Ahora, otro de los puntos que tenemos que ver en la persona del siervo es, dice, que es agradable a Dios. ¿Por qué dice? En quien mi alma tiene contentamiento. O sea, agradable a Dios, ¿no? Mi alma tiene contentamiento. Y aquí, hermanos, significa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Cuándo se agrada a Dios? Cuando uno practica la santidad. Por eso es que todos los días tenemos que revisar nuestra vida. Practicar la santidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando ustedes se acuerdan ese pasaje, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, y el Señor que le dice, tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo estamos caminando juntos y me dice, muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre, ¿no? O sea, él reflejaba la imagen de Dios, ¿no? Hermanos, ¿y cómo reflejaba la imagen de Dios? Es porque él tenía una comunión muy íntima, ¿no? Y por su temor a Dios. Ojo, estoy hablando del Jesús humano, ¿no? No, porque él aquí en la tierra ha sido humano y ha dependido del Espíritu Santo para llevar a cabo toda la tarea que realizó. Entonces, hermanos, acá, por ejemplo, en el Salmo 147:1, dice, alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. No, 11, perdón. Con razón decía, ¿no? Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia.
se complace. O sea, en aquellos que lo respetan, ¿no? Y aquellos, ¿no?, que esperan en su misericordia. Y hermanos, no solo miren cómo nosotros podemos ser agradables a Dios, va a depender de nuestra comunión íntima con el Señor, por el temor a Dios, ¿no? Y por el sometimiento a la voluntad de Él. Porque el Señor no hacía nada. Yo leo los evangelios. Él primero se bautizó, ¿no?, en obediencia al Señor. Y después Él no hizo nada, sino sin primero ir, ¿no es cierto?, a orar, o sea, a conversar con su papá. Y eso lo llevó a tener un ministerio exitoso. Ojo, los ministerios exitosos no están libres de dificultades, de todas las cosas que se presentan, ¿no?, por la oposición. Hermanos, vamos a ver en 2 de Timoteo 2:4 cómo es esto. Nos da una luz más de acerca del... Segunda de Timoteo 2:4. Dice: ninguno, dice, que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿no? O sea, eso no quiere decir que nosotros vamos a descuidar nuestras responsabilidades, las cosas que tenemos que hacer, sino que con todas las cosas que tenemos que hacer, servimos a Dios, ¿no? Somos siervos de Dios, como dije, escuché en la mañana, 24/7, o sea, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Otra de las características es que es útil para Dios. Dice, Él traerá justicia a las naciones. O sea, es útil para Dios. Y ese es el propósito del siervo, ser útil para Dios. Como en ese tiempo, el siervo o el esclavo era útil para su amo, ¿no? Dios quería justicia y Cristo se dedicó a hacerlo. Cuando se habla de justicia, hermanos, debemos entender que es el respeto que tenemos a la persona, su dignidad de la otra persona, y a respetar lo que es de esa persona. Eso es justicia, ¿no? Respetarlo como persona, su dignidad, ¿no? Y lo que es de esa persona, ¿no? Algo que ahora muy poco se está viendo, porque el Evangelio de Romanos dice, ¿no?, que la ira de Dios se levanta contra todos los hombres que cometen injusticia e impiedad, ¿no? Y la justicia tiene que ver en la relación, en el trato que nos damos los seres humanos, y la impiedad es con todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y hermanos, dice el Señor, fíjese, nos da ejemplos de cómo fue justo. En Lucas 2:51, ¿no?, Lucas 2:51 dice que Él fue obediente a sus padres, ¿no? O sea, les dio el lugar que le correspondía. Lucas 2:51. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿no es cierto? Eso habla cuando el niño lo encuentra en el templo después que se había perdido. Y dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea, respetaba la autoridad de sus padres, ¿no? De sus padres terrenales. Y ojo que él sabía muy bien que José no era su papá, ¿no? Ahora, durante su vida obró con justicia. Y en Juan 8, 10, 11, también nos dice
Juan 8, 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ah? Claro, si usted lee la historia, ¿no? La Biblia dice que el adulterio lo cometen dos personas, no solamente la mujer, como ellos antojadizamente estaban practicando, pero también enseñó justicia. O sea, no solamente obró justicia, sino también enseñó justicia. Y en Mateo 5:21 en adelante nos da las pautas de cómo, cómo debemos obrar también nosotros en este tiempo, ¿no? Hay varios, un pasaje del Sermón del Monte. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necios hermanos será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En la primera palabra, cuando habla de hablarle, cuando le dice necios hermanos, esa era una palabra de menosprecio, ¿no? Era una palabra para desvalorizar a la otra persona o a la cual se dirigía. Pero cuando hablaba de fatuo, era una palabra que ponía en tela de juicio la reputación moral de la persona a quien iba dirigida. Es por eso que el Señor dice en este caso, quedará expuesto al infierno de fuego, ¿no? O sea, era poner en duda, ¿no?, la reputación moral de otra persona. Imagínense lo que el Señor está diciendo, no es poca cosa, ¿no? Y al fin de su vida se entregó a la muerte para establecer justicia, ¿no? Para establecer justicia. Entonces, hermano, nos preguntaríamos ahora: ¿somos útiles, ¿no?, o inútiles para Dios? Hermanos, nosotros también debemos practicar la justicia, debemos enseñar y promover la justicia de Dios, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, podríamos ser justos con la sociedad? Evangelizando y realizando labor social a favor de él, ¿no? Evangelizando y haciendo labor social. Ahora viene la segunda parte: ¿cuál es el carácter del siervo? O sea, ¿cómo se conduce, ¿no? Porque hemos visto la persona, ahora viene el carácter, o sea, esos rasgos que singularizan a todo ser, ¿no es cierto?, cómo reacciona ante los momentos difíciles, ¿no? Y acá nos dice, en el versículo 2, en Isaías 42, dice: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle. O sea, tranquilo, ¿no es cierto? Tranquilidad, hermano, y esta es una marca muy importante. Porque fíjense que nosotros corremos el riesgo de no mantener la tranquilidad, la calma, y nos ponen de ejemplo a Moisés. A Moisés le dicen que fue el hombre más manso de la tierra. Pero fíjese, vamos a Números 20 del 1 al 11, ¿no? Números 20 del 1 al 11. Cómo Dios toma el hecho cuando que no se siguen las instrucciones como él las dice. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto
para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, y 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bebidas y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado, ¿no? O sea, salió el agua, ¿no es cierto? Se saciaron su sed, los israelitas que reclamaron, pero el Señor, ¿cómo toma el no seguir sus instrucciones acá a Moisés? Falta de fe, falta de glorificar a Dios, ¿no es cierto? Y falta de manifestar la actitud de un verdadero siervo. ¿Ah? Está bien, le dijo, ¿no? Habla, le dijo a la peña, él la golpeó, pues, ¿no es cierto? Entonces, salió agua, sí, saciaron la sed, está bien. Yo creo que ha sido por la misericordia de Dios para el pueblo, ¿no? Porque él no, pero hermanos, entonces, tiene su costo. Podemos nosotros perder la calma, todo, está bien. Muchos hasta nos justificarán, pero hermano, va a tener un costo, así como le pasó a Moisés. Ahora, otra de las características es la suavidad, y está en la primera parte del versículo 3 del capítulo 42 de Isaías, ¿no? No quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare, ¿no? O sea, no apagará la caña cascada. ¿Qué se refiere? ¿Qué está diciendo? Porque esta es una expresión retórica, ¿no? Hermanos, dice que en Israel, bueno, donde estaban ellos, donde Isaías dice, había mucha caña, con las cuales hacían flautas. Y ustedes saben que para hacer la flauta hay que sacarles del interior de la caña varias cosas, y eso la vuelve más frágil todavía, ¿no es cierto? Y por eso tenía que tratarla con cuidado, ¿no? Para que no rompa, no malogre la caña que estaba trabajando. Y eso es lo que él quiere decir acá, Isaías, que su trato de él va a ser suave. ¿Qué es lo que quería decir Isaías con la caña cascada y con el pabilo que humea? Todo lo que nosotros hemos hecho mechero, sabemos que cuando está humeando es ya porque ya se está para apagarse, ¿no es cierto? O sea, no alumbra nada. Y la caña cascada es a la fragilidad de las personas. Y eso que nos sirve a nosotros, hermano, si bien es cierto que el Señor Jesús fue fuerte con los fariseos, pero fue suave con la gente que ellos menospreciaban, que las autoridades menospreciaban. Y de igual forma, nosotros debemos ser también suaves, blandos, ¿no? Tratables con aquellos que... Usted sabe que en la congregación llega gente con un montón de situaciones, golpeados, magullados, machacados, ¿no? Por las situaciones que han vivido. Y entonces, hermano, hay que tener cuidado para poder, ¿cómo le hablamos?
¿no? A eso se refiere la caña cascada. Hermanos, y mire, acá hay un ejemplo en Juan 8, de 3 al 11, de cómo el Señor trataba, ¿no? Y es el caso que vimos en delante de la mujer adúltera, ¿no? No la condenó. ¿No? Vamos a leer, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, ¿no? No la condenó, como hemos visto, no la trató mal, ojo, porque, pero sí le dijo, vete y no peques más, ¿no? Pero también la Biblia nos da otro ejemplo de cómo trataba. Por ejemplo, sabemos que el apóstol Pablo era de un carácter fuerte, pero los hermanos de Tesalónica, en el, en el segundo capítulo, versículo 7 de la primera carta, fíjense cómo se dirigía el apóstol Pablo a ellos. Dice así, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Se da cuenta? Hermanos, tenemos que, hay gente que a veces llega muy frágil, muy golpeada a las iglesias. Tenemos que tener cuidado. Y otra cosa del carácter del siervo es la veracidad, ¿no? La veracidad. Dice la segunda parte del versículo 3, por medio de la verdad traerá justicia. La verdad, ¿no? Y la Biblia dice que la verdad es Jesucristo, ¿no? A veces hay una tendencia o la tentación a mentir, ¿no? Pero eso no debemos tener cuidado con eso. Y si no, el ministerio del Señor, Él habló claro, no engañó a nadie. Por eso es que lo rechazaban, pues. Que dice la verdad, no crea que todos van a estar de acuerdo, ¿no? Pero en Mateo 12:20 nos dice qué logró Él por mantener la veracidad todo el tiempo de su ministerio, ¿no? Todo el tiempo de su ministerio, Mateo 12:20. Dice así, la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Logró una victoria tan grande, ¿no es cierto? Que es, como dice, vencer al que tenía el imperio de la muerte, ¿no es cierto? Hermanos, Dios es un Dios de verdad, por lo tanto, Él honra a los que hablan la verdad y debemos tener en cuenta que la mentira es el lenguaje del diablo, ¿no? El lenguaje del diablo. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos para no hablar mentiras, ¿no? Y también otra de las características es la perseverancia, ¿no? Hermano, el ministerio no es fácil. Dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. O sea, es perseverancia. Hermano, el ministerio no es fácil y ustedes lo están experimentando, ¿no? No es fácil, porque ya desde sí orar por las otras personas no es nada sencillo. Pero hermano, dice el ministerio no es fácil, muchos se desaniman y tiran la toalla. El siervo de Dios nunca debe hacer eso, debe ser perseverante, ¿no? ¿Acaso el Señor Jesús tuvo un ministerio fácil? No, no fue fácil. Tuvo una oposición tremenda,
No fue fácil. No fue aceptado por la gente que más lo conocía. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando él está en Lucas, usted lea Lucas el capítulo 4, cuando él llega a la sinagoga, le dan el rollo y él dice, Lucas 4:18, ¿no? Y menciona, la que me acuerdo ahorita, lo que decía era, y él sanará a los quebrantados de corazón, ¿no es cierto? Y después que termina de leer el rollo, él se para y dice, hoy se ha cumplido esta escritura, ¿no? Acá, yo estoy acá. Y nadie le creyó. Y esa gente que estaba escuchándolo, habían tratado con él desde niño. Porque el Señor comenzó su ministerio a los 30 años. Esa gente lo conocía. Pero a dónde, a pesar de que se asombraban por la forma como enseñaba y los milagros que realizaba, pero ¿qué es lo que a ellos les impedía reconocerlo como el Mesías? Era la incredulidad, porque decían, ¿sabe? Pero si este es el hermano de tal, su papá es tal, ¿no? Es el carpintero. O sea, no, dentro de su manera esto no encuadraba. Y por eso es que los que lo conocían de pequeño no entendían, ¿no es cierto?, que él, no aceptaban que él era el Mesías, a pesar de que estaba profetizado, a pesar de que lo que él hacía y cómo enseñaba era una evidencia o sea, de que él era el Mesías, pero no lo aceptaron. Es más, la clase religiosa de aquel tiempo, ¿cómo explicaba los milagros? Dijo, es por Belcebú, ¿no es cierto? Por Belcebú es el que realiza. Hermano, fue una oposición, ¿no es cierto? Fuerte. Ni su familia lo entendió, ¿se acuerdan? Decía, la Biblia dice que nadie creía en él, sus hermanos. Y todos pensaban que él estaba fuera de sí, o sea, estaba loco. Hermanos, ¿saben qué, hermanos? No esperemos que nuestro ministerio sea fácil. Siempre alguien no va a estar de acuerdo. ¿Sí? Pero hay que separar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros servimos a Dios, ¿no? Servimos a Dios. Y nosotros sabemos, pues, que Él está pendiente de todo lo que acontece en la tierra. Entonces, nosotros servimos a Dios, ¿no? Hacemos como para el Señor, y de las personas que a veces ven la cosa de otra manera, hay que orar por ellos, nada más, ¿no es cierto? Hermanos, dice la Biblia, ¿no? El Señor no renegó, ahí están los versículos, hermanos. Entonces, el misterio del servicio cristiano, ¿no? Es, la verdad, vamos a tener muchos problemas. Ya nosotros venimos experimentándolo hace mucho tiempo, ¿no? De una u otra forma. Pero aquí, ¿sabe qué, hermanos? Pero a pesar de toda la oposición, ¿no? Tanto de la gente que a él lo había visto crecer, de su familia, la oposición de la clase religiosa, su ministerio tuvo éxito. Eso lo podemos ver en los versículos 5 al 9 de Isaías 42, dice, así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la casa de prisión a los que moran en tiniebla. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Hermanos, ¿en qué basó el Señor Jesucristo su éxito ministerial? Está basado en la fortaleza de Dios. No depende de nosotros. Es que a veces nosotros pues, queremos hacer las cosas. Porque si a mí, honestamente les digo que yo también hasta ahora a veces me gana el hecho de querer hacer las cosas, pero
Primero, aquí tengo que buscar al Señor. Primero hay que orar para hacer las cosas, ¿no? Porque en la oración dice, los que esperan en Jehová y se tendrán nuevas fuerzas, dice la Biblia, ¿no es cierto? No fortalecidos. Hermanos, Dios, dice acá, promete sostener y guardar al siervo. Sostener significa agarrar o sostener firmemente, ¿no es cierto? El éxito en el ministerio cristiano no se basa en que yo me sostenga de Dios, o sea, que yo me agarre de Dios, sino que Él, ¿no? Es el que me sostiene a mí y a ustedes también. Él es el que nos sostiene. Y guardar significa proteger o preservar, ¿no? ¿Se cumplió en la vida de Cristo? Sí. No se olviden, hermanos, que fue protegido de Herodes como bebé y como adulto. ¿Recuerdan? Cuando él dispuso la gran matanza de los niños, también fue protegido de los habitantes de Nazaret, Lucas 4, y protegido de los líderes judíos. O sea, hermano, nosotros no, cuando hacemos la obra, Él es el que nos va a proteger, Él es el que nosotros dependemos de la fortaleza de Dios. El éxito del ministerio también es debe estar basado en el propósito de Dios, no en nosotros, no en nosotros. Fíjese lo que dice versículos 6, la segunda parte, y 7 dice: Te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas, ¿no? Claro, a pesar de todos los obstáculos que se presentaron durante su vida terrenal, el ministerio de Cristo tuvo tremendo éxito. Estableció el nuevo pacto, ¿no? Fue un pacto de alcance universal. Logró liberar a una tremenda cantidad de gente. Fíjese lo que dice Apocalipsis 7:9. Mire ¿cuál fue el éxito? Que todavía se va a ver a futuro, porque todavía el éxito continúa. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hermano, él, ¿no? Dios lo sostuvo, pero para llevar a cabo el propósito de Dios. No sus propósitos de él, sino del Señor. Y nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿qué clase de éxito estamos buscando? ¿No? Conversaba con un hermano, dice que fue a un lugar donde él congregó hace muchos años atrás, terminó la reunión y el pastor lo llama, ¿no? Y de frente le dice, ¿no?, que tiene que quedarse, o sea, si él quería quedarse, bueno, tenía que decidirse de una vez ya, pero era ahí, hace rato, ¿no? Y él le dijo, yo he venido porque la iglesia donde congrego todavía no la abren, ¿no? Y además tengo que orar y tengo que pedir permiso, pues, ¿no? Tengo que hablar con el encargado de él. No, 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 hoy día decide, dijo. Y si no, ya no regreses. A veces, hermanos, queremos que haya gente, ¿no? Pero no depende de nosotros. Nosotros solamente tenemos que buscar que Dios nos guíe, ¿no? Que Dios nos guíe, que Dios nos enseñe, que Dios nos sostenga, que Dios nos fortalezca y estar dispuestos a llevar la voluntad de Dios, no la nuestra, la voluntad de Dios y sus propósitos para con la gente, ¿no? Va a costar, hermano, sí, va a costar, porque ahorita todavía hay temor por la tercera ola, aunque en España ya están en la quinta ya, estamos atrasados todavía, ¿no?
Pero que Dios, yo sé que, hermano, esta situación nos ha puesto sensibles. eh, Muchos están orando. Yo creo que si hasta ahora no hay tantos infectados, es por la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Porque no hay vacunas. Ahorita no hay vacunas. No hay vacunas. Y nuestra tarea también como líderes es orar por el país. No sé, mire, hermano, estoy hablando con una persona que entiende esto de la economía y verdad que está parado todo. Los empresarios casi en un 90%, un 100% se han llevado ya su plata, todo lo que han podido. En muchos solamente se han tenido un local, algo nada más, pero ya y están vendiendo lo que había en producción. Nadie hasta ahorita mueve un dedo para invertir. ¿Se da cuenta, hermano? Tenemos que orar. Y cuando alguien nos pregunta sobre qué hacemos ante esta situación, no, oramos, pues, ¿no? Porque Dios es el único que puede revertir esta situación y Dios es el único que busca el bienestar de las personas. No, otro ser humano no puede hacerlo, ¿no? Es lamentable, cada día salen audios donde la verdad que nos dejan más parado a nivel internacional, hermano. Es una tristeza. No se sabe nada. Que Dios tenga misericordia de nuestras autoridades. Como liderazgo tenemos que seguir orando y llevando a cabo la tarea que Dios nos ha encargado. Somos siervos de Dios, el material lo tienen ustedes, revísenlo, léanlo y que Dios los bendiga, hermanos. No es algo sencillo, ¿no? Lo que ya tenemos un tiempo en el caminar cristiano, un tiempo ya sabemos cómo son estas cosas, ¿no? Son estas cosas. Entonces, mi agradecimiento, hermano, a ustedes, que Dios los bendiga, los guarde por su disposición, ¿no? Por querer escuchar su palabra. Nosotros lo necesitamos en este tiempo, hermano. Necesitamos. Es muy crítico, pero hay que seguir para adelante, ¿sí? Hermano, gracias. A ver.